¿Cómo crear una ventaja competitiva en el mundo digital? Esa es la pregunta que voy a resolver hoy, martes de preguntas frecuentes en delaosa.co. Bienvenidos todos a la edición 67 de hoy, martes 21 de abril del año 2020. Cada martes a esta hora, 1 de la tarde, hacemos un live por Instagram y por Facebook y luego lo publicamos en YouTube, en el que intentamos responder una pregunta recurrente sobre temas digitales. A propósito, si usted está viendo esta transmisión en nuestro canal de YouTube, lo invito a que se suscriba y le dé clic a la campanita para que le llegue una notificación cada que cargamos contenido nuevo en el canal. Yo soy Carlos de la Osa y esto es delaosa.co. Como les dije, la pregunta que voy a resolver el día de hoy en la edición 67 del martes de preguntas frecuentes es ¿cómo crear una ventaja competitiva en el mundo digital? Esa pregunta me la formuló Antonia Rincón, me la formuló a través del sitio web delaosa.co. Ella ingresó al sitio web, se fue a la pestaña de videos, donde están todos los videos, todos los martes de preguntas frecuentes que hemos hecho desde hace, no sé, 1 año y 8 meses. Ya llevamos haciendo videos, 67 ediciones. Y en la parte de abajo aparece un icono o un botón en el que dice formula tu pregunta. Pues Antonia hizo clic ahí y me envió la pregunta directamente desde el sitio web. Ella me contó que es la directora de marketing de un concesionario de carros usados en Tunja y que necesita saber eso, necesita saber cómo crear una ventaja competitiva en el mundo digital. Perfecto. Eso es lo que voy a intentar responder en los próximos 15 minutos a través de nuestra transmisión en vivo en Instagram y en Facebook y obviamente la grabación en YouTube. Yo entendí el concepto y me parece importante porque esta es una pregunta muy teórica, es una pregunta en la que tiene mucho que ver los temas teóricos. Yo entendí el concepto ventaja competitiva cuando estaba en la universidad a finales de la década del 90, que me leí este libro. Este libro específicamente fue el que me abrió a mí los ojos sobre el tema de ventajas competitivas. Es el libro que escribió el profesor Michael Porter. En este libro habla de ventaja competitiva. Y a propósito, Michael Porter me parece, es a mi juicio, el profesor Michael Porter, el pensador administrativo y estratégico más riguroso y serio que he leído a lo largo de mi vida. Está vivo, obviamente, trabaja en la Universidad de Harvard, en el Harvard Business, y es uno de los docentes más reconocidos en temas estratégicos y de marketing. Si no se han leído este libro, les recomiendo que lo busquen. Yo no fue el primero que me leí en esa época no fue esta es una reedición del libro que está actualizada y aumentada, en la que se habla mucho más de temas de marketing digital y de temas digitales. Dense una pasada por una librería, es una biblia, son como 600 páginas, pero vale completamente la pena leerse este libro. Bueno, en este libro fue donde yo conocí en la universidad, se llama Ser Competitivo. En este libro fue en el que yo conocí el concepto ventaja competitiva, que es del que vamos a hablar el día de hoy. Y básicamente lo que dice el profesor Porter al hablar de las ventajas competitivas es que una ventaja competitiva es un elemento de tu negocio que te ubica por encima de tus competidores. Pero no solamente ahora, no solamente en el presente, sino que también sea una cosa sostenible a futuro, porque es lo que va a hacer que tu negocio sea sostenible con el tiempo. Porque si tu ventaja competitiva se acaba a la vuelta de la esquina, pues digamos, si tu ventaja, y él pone muchos ejemplos, pero a mí se me viene uno a la cabeza, y es, si tú eres una panadería y haces galletas de chocolate y tu ventaja competitiva es agregar más chocolate, pues en el momento en que los competidores agreguen más chocolate es una ventaja competitiva muy, muy liviana, pues vas a perder mercado porque la ventaja competitiva tuya no es una ventaja competitiva sólida. Básicamente ese es el concepto de ventaja competitiva. Y les digo que es importante hablar de teoría porque allí es donde uno encuentra las pistas para lograr construir una ventaja competitiva sostenible en el tiempo en el mundo digital. Pues bien, a lo largo del libro, el profesor Porter dice que hay 3 estrategias posibles para desarrollar una ventaja competitiva y son importantes conocerlas para poder hablar o para poder responder tu pregunta, Antonia. Las 3 estrategias posibles de las que habla el profesor Porter a lo largo de su libro para desarrollar una ventaja competitiva son, número 1,
tener un liderazgo en costos. Esa es, digamos, la primera estrategia posible para desarrollar una ventaja competitiva sostenible. Cuando dice que se puede desarrollar una ventaja competitiva si se tiene un liderazgo en costos, a lo que hace referencia él es a obtener más con menos recursos. Esa es básicamente la traducción de tener un liderazgo en costos. Si yo soy una empresa que fabrica camisetas y las hago en menor tiempo o las hago a un costo inferior, pues voy a desarrollar una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Traslademos esto para el mundo digital para que se entienda un poco mejor, para que ya empecemos a tocar esas estrategias de las que habla el profesor Porter directamente en lo que a nosotros nos compete, que es en el mundo digital. Si yo como negocio, o si tú, Antonia, como negocio, eres capaz de obtener un costo por lead, un costo de adquisición de tu publicidad digital muy inferior a tu competencia, ahí lo que estás haciendo es desarrollando una ventaja competitiva. Y si obviamente eso lo logras sostener en el tiempo, pues va a ser esa ventaja competitiva mucho más potente. Simplemente porque si a ti te cuesta 100 pesos conseguir un contacto y a tu competidor le cuesta 200 pesos conseguir ese prospecto o ese lead, pues con la misma cantidad de inversión publicitaria, tú vas a acaparar más mercado del que acaparará tu competidor y eso te va a hacer muchísimo más potente en los mercados competitivos. Eso técnicamente es una ventaja competitiva. Entonces, la primera estrategia en la que tú te podrías enfocar sería en lograr un liderazgo en los costos. La segunda estrategia posible de la que habla el profesor Porter es lograr una diferenciación. Cuando habla de lograr una diferenciación, habla de hacer algo que el otro no es capaz de hacer. Supongamos, voy a hacerlo de una forma sencilla, que tú seas capaz de desarrollar unos contenidos que tu competidor no sea capaz de desarrollar. Es difícil que no haya la posibilidad o que haya una barrera de entrada en un contenido, pero digamos que eres tan creativo o que eres tan creativa, que logras desarrollar unos contenidos que tus competidores no lo pueden desarrollar. Ahí se constituye o se construye una ventaja competitiva, porque al tener unos contenidos muy por encima de lo que hacen tus competidores, lo que estás logrando es capturar la atención de un segmento poblacional o capturar la atención de una audiencia que te va a hacer, obviamente, que tu mensaje sea más recibido de una mejor forma por los competidores. Por la audiencia. Eso hará que te destaques en el mercado en el que te estás desempeñando. Entonces, la segunda estrategia posible es la diferenciación. Y la tercera estrategia posible para desarrollar una ventaja competitiva de la que habla el profesor Michael Porter, repito, en su libro Ser Competitivo, que si no se lo han leído, vale la pena invertirle, y ahora que estamos en cuarentena, es largo, pero vale la pena leérselo, es de una estrategia de enfoque. La estrategia de enfoque simplemente se puede traducir como atacar un nicho puntual, un nicho de mercado específico y hacerse fuerte en ese nicho de mercado. Supongamos, en el caso tuyo, que son carros usados, si te enfocas en automóviles de alta gama y en ese nicho específico te vas a hacer muy fuerte y vas a desarrollar una ventaja competitiva, porque para que tus competidores entren a ese nicho van a tener que desarrollar las habilidades que tú has ido perfeccionando con el tiempo. Entonces, en la teoría de desarrollar una ventaja competitiva, estratégicamente se debe enfrentar en una de esas tres direcciones: en desarrollar un liderazgo en costos, en desarrollar una diferenciación que sea una barrera de entrada para tus competidores, o enfocarte en un nicho puntual. Dicho eso y entendido, digamos, la teoría de la que habla el profesor Michael Porter para desarrollar una ventaja competitiva sostenible, aterricemos esa teoría en el mundo digital, advirtiendo obviamente que, digamos, esto tiene mucho de planificación y mucho de creatividad. Una ventaja competitiva se convierte en ventaja competitiva básicamente porque se te ocurrió a ti y al otro no se le ocurrió. Entonces, todas las ideas que yo les voy a dar son simplemente ideas que ustedes tienen que desarrollar. Son ideas que ustedes tienen que construir con mucha creatividad para lograr de verdad la ventaja competitiva al final del ejercicio. Pero yo les voy a dar, digamos, algunas frentes de trabajo en los que podrían enfocarse para que digitalmente consigan una ventaja competitiva. El primero de ellos es elevar la reputación de su negocio desde los canales digitales. Es decir, aportar a la construcción de una marca muy sólida, una marca muy potente
en el mundo digital que los haga estar por encima de sus competidores. Para ir al caso tuyo, Antonia, que digamos que tu experticia es porque lo que hace tu negocio es vender carros. Existen carros que tienen la misma tecnología, que tienen, digamos, el mismo desempeño, pero que por concepto de marca están muy por encima el uno del otro. Eso, digamos, básicamente lo que demuestra es que han desarrollado una marca tan fuerte que se ha convertido en una ventaja competitiva para el negocio en el mercado. Entonces, la primera forma de desarrollar una ventaja competitiva que se me ocurre es elevando la reputación de tu negocio a través de los canales digitales, fortaleciendo la marca, haciéndola más visible, llenándola de atributos que enriquezcan, digamos, tu forma de competir frente a las otras alternativas del mercado. Esa podría ser la primera. ¿Cómo hacerlo digitalmente? Pues hay muchas formas, pero digamos el tema de testimonios, el tema de videos, el tema de crear canales que hagan visible el comportamiento de tu producto, de tu servicio en el mercado. Entonces ahí hay una gran cantidad de formas de trabajo que pueden hacer el desarrollar una ventaja competitiva a través de la reputación. La segunda opción que se me ocurre a mí es diseñando un ecosistema digital altamente eficiente para tu negocio. Uno de los principales problemas de los negocios hoy es que acaparan excesivos canales, excesivas herramientas, excesivas acciones en el mundo digital, y eso los hace que pierdan nivel de competitividad, porque si yo, vuelvo y digo, no estoy diciendo que hay que una ultra concentración, pero si yo me enfoco en unos canales específicos en los que he descubierto que hay una gran proximidad con mi audiencia, lo que estoy haciendo es volviéndome más fuerte en esos canales, y eso va a hacer que desarrolle una ventaja competitiva. Si yo distribuyo mi esfuerzo, mis recursos en muchos canales, lo que estoy haciendo es perdiendo competitividad en esos canales. Entonces, la segunda posibilidad que se me ocurre a mí para desarrollar una ventaja competitiva en el mundo digital es que construyas un ecosistema digital altamente eficiente para tu negocio, que no disperses tu esfuerzo, sino que lo concentres en unos canales puntuales que te hagan muchísimo más poderoso en esos canales. La tercera idea que se me ocurre a mí, Antonia, es que te centres excesivamente en tu ecosistema digital o centres tu atención en la experiencia de usuario, en que cuando la gente interactúa contigo a través del mundo digital tenga una experiencia extremadamente satisfactoria, que el viaje del consumidor a través de tu ecosistema digital sea muy satisfactorio, que sea delicioso para las personas relacionarse contigo, que la compra sea fácil, que las conversaciones fluyan, que la atención sea inmediata, que el servicio al cliente sea de altísimo nivel. Allí, enfocándose o concentrándose en eso, puedes desarrollar una ventaja competitiva bastante poderosa. La cuarta que se me ocurre a mí es enfocándote en la construcción de relaciones, en la creación de una comunidad alrededor de tu marca, alrededor de tus productos, alrededor de tus servicios. Esa creación de la comunidad lo que va a hacer es una cercanía, es, digamos, a mí no me gusta llamarlo un fanatismo ni llamarlo una fidelización, porque yo creo que hoy en día lograr eso es muy difícil, pero sí hay una proximidad de tu marca con una audiencia específica, y esa proximidad de tu marca con esa audiencia específica lo que va a derivar es preferencia, es que la gente te preste más atención le preste más atención a tu mensaje, aparezcas más en su línea de tiempo, haga más fácil clic, le gaste un par de minutos más a los videos que generas, le gaste un par de minutos más a interactuar contigo. Esa construcción de comunidad al final va a derivar básicamente en que el usuario te prefiera a ti, en que el usuario se sienta parte de la comunidad alrededor de tu marca, alrededor de tu producto, alrededor de tu servicio. Entonces, eso obviamente será una ventaja competitiva, una ventaja de la que puedes sacar provecho para tener una posición privilegiada en el mercado. Y la última opción que se me ocurre a mí para crear una ventaja competitiva de tu negocio desde los escenarios digitales es optimizando cada acción hasta el cansancio. Si tú tienes un ecosistema, si tienes unas herramientas, si tienes unas acciones que emprendes, por ejemplo, no sé, SEO, email marketing, publicidad digital, una actividad de marketing de contenidos o de automatización,
Si tú te enfocas excesivamente en el perfeccionar esas acciones, en tratar de sacar mejores rendimientos en cada paso que das, pues al final del ejercicio lo que vas a lograr es un liderazgo en costos, que es de lo que habla el profesor Porter en su libro Ser Competitivo. Vas a ser líder en eficiencia y eso al final derivará en una ventaja competitiva. Eso es lo que se me ocurre a mí, Antonia. Vuelvo y digo, este tema es un tema muy abstracto, porque requiere de mucha creatividad, requiere de mucha planificación, pero me parece importante que me lo hayan preguntado y lo incluí básicamente porque yo creo que ahí es donde está la clave de una estrategia digital eficiente, en desarrollar una ventaja competitiva, en tratar de apelar a una de esas estrategias de las que habla el profesor Porter, la estrategia de liderazgo en costos, la estrategia de diferenciación o la estrategia de enfoque, y hacerlo vas al final del ejercicio a obtener un mejor rendimiento de tu estrategia, y un mejor rendimiento de tu estrategia significará obviamente ser más competitivo en los mercados actuales. Eso es básicamente lo que tenía para contarles el día de hoy. Yo sé que es un tema, repito, muy abstracto, muy teórico, pero si le invierten tiempo a eso, créanme que al final van a lograr unos resultados muy superiores a su competencia con una menor inversión, y eso lo que significará es ser más rentable. Pues al final del ejercicio lo que termino siendo yo es más rentable desde mi estrategia digital. Muy bien, Antonia, espero haber respondido tu pregunta. Les insisto a todos los que se conectan, envíenme sus preguntas para yo poderlas agregar a estos martes de preguntas frecuentes, tener muchas preguntas, elegir las más comunes y las más, digamos, las más nutritivas para los negocios locales y regionales. El próximo martes vamos a tener la edición 68 del martes de preguntas frecuentes, todos los martes a la 1 de la tarde. El próximo martes es 28 de abril. Y la pregunta que voy a responder ese día, martes 28, repito, en la edición 68 del martes de preguntas frecuentes, es ¿a qué reportes de Google Analytics les debo prestar una mayor atención? ¿A qué reportes de Google Analytics les debo prestar una mayor atención? Esa va a ser la pregunta que voy a responder dentro de 8 días en el martes de preguntas frecuentes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que se conectan constantemente a través de Instagram, que son muchos, y a través de Facebook, que ahí también estoy viendo saludos para Luisa y saludos para todos los que se han conectado a través de los diferentes canales. Y obviamente muchas gracias a todos los que se toman el tiempo para ver estos videos a través de YouTube. Suscríbanse y activen la campanita para que tengan la información en tiempo real. Nos vemos dentro de 8 días. Yo soy Carlos de la Osa y esto es el martes de preguntas frecuentes de delaosa.co. Un abrazo para todos. Chao.